arrancan las semifinales de la liguilla en la primera división del fútbol de paga en México. Erubiel Durazo ingresa al Salón de la Fama del béisbol profesional de nuestro país. Deportistas queretanos integran el equipo nacional de balonmano. Florentino Pérez desea continuar para siempre como presidente del Real Madrid. Gran victoria de Igor Arrieta en la versión 2026 del Giro de Italia. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos la presencia de nuestro buen amigo, el periodista Pedro Gómez. Pedro Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Mi querido Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del Bla 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 Deportivo. Aquí estamos puntuales a la cita, digo, ya con que bajó un poquito la temperatura. ¿Bajó ¿no? la temperatura? ¿Bajó? Este hombre trae definitivamente atrofiado el termostato. Viene hasta con chaleco térmico, imagínense ustedes. Bueno, es el problema de haber pasado unos inmerecidos días de descanso en Veracruz. Y bueno, pues viene con el termostato alterado, Pedro Gómez. Tan alterado como la liguilla del fútbol mexicano. Como la liguilla del fútbol mexicano. Bueno, vamos a estar platicando de ello. Les comentamos de antemano, ha concluido el primer tiempo entre Cruz Azul y Guadalajara ya en el Estadio Azteca, 1-1. En los minutos y en las horas previas cayó un auténtico diluvio en el sur de la capital mexicana, pero ello no ha impedido que se dispute el partido que corresponde ya a la instancia semifinal de la liguilla del fútbol mexicano, y a lo largo del programa iremos dándole las actualizaciones si es que el tanteador tiene alguna clase de movimiento, uno para el Guadalajara, uno para Cruz Azul, cuando ha terminado el primer tiempo de este cotejo. Bueno, antes de ir a ello, quisiera hacer algún comentario y compartirlo con Pedro Gómez, porque tanto Pedro como un servidor, y perdonen que hablemos en primera persona, hemos sido suficientemente críticos, particularmente de la parte dirigencial del fútbol profesional en Querétaro. Una cantidad innumerable, debo decir ya, de errores, de omisiones, de torpezas que históricamente se han cometido, y se podría señalar con amplitud, lo hemos hecho a lo largo de los años y de manera detallada, todos esos hierros que tienen depositado al fútbol de Querétaro de la primera división, ni siquiera entre los competidores, simplemente comparsas. Bueno, habiendo emitido todas estas críticas a lo largo de los años, hoy en estrictos términos de justicia habrá que señalar que han tomado una iniciativa que ha sido muy afortunada, porque tuvieron que pasar casi 4 décadas para que una directiva del fútbol profesional en Querétaro se percatara que Querétaro en materia de fútbol profesional tiene una historia rica, abundante, llena de pasajes y de episodios memorables. No es que llegó el señor Mark Spiegel desde los Estados Unidos e inventó el fútbol profesional en Querétaro. No es que llegó el señor Jorge Hank desde Tijuana, Baja California, e inventó el fútbol profesional en Querétaro. No es que haya llegado el señor Vázquez Aldir, trajo a Ronaldinho e inventó el fútbol profesional en Querétaro. No, hay toda una historia. Y en este sentido, reconocer a quienes ahora detentan la administración y que están ocupando los cargos directivos del fútbol profesional en Querétaro, por este memorial que han hecho a propósito de una temporada brillante, y que solamente la tragedia evitó que se coronara con el soñado, el anhelado ascenso a la división de honor del fútbol mexicano. Los auténticos gallos blancos de la temporada 86-87 fueron homenajeados, fueron reconocidos por los actuales dirigentes del fútbol profesional en Querétaro. Pedro Gómez. Sí, claro, y en honor a la verdad y a la transparencia, como siempre, hemos tratado de decir las cosas como son. Sí, argumentando también, siempre, argumentando. Y también cuando las directivas que han pasado por este estado han hecho bien las cosas, también lo hemos dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Y con este homenaje, la verdad es que yo creo que más que
un pasaje histórico, es un sentimiento que ha unido Así es. a los pamboleros de Querétaro. Sí, a los fanáticos que se cuentan por millares. Por muchísimos años, a quienes son simpatizantes de los Gallos Blancos de Querétaro. Sí, sí, sí. Que si mal no recuerdo, en aquellas épocas, no sé si exactamente en ese momento, antes o después, también pertenecieron al patronato de la Universidad No, por supuesto, en ese momento y en esa campaña, esa franquicia era propiedad de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sí. Por ello también era obligada la presencia de la rectora de la máxima casa de estudios. Claro, y que cuando estaban en disputa de este campeonato que les iba a dar la oportunidad de obtener el tan ansiado ascenso, Sí. Bueno, pues viene este accidente justamente un 10 de mayo, si mal Sí, no recuerdo. correcto. Un 10 de mayo, y bueno, pues ahí las cosas cambiaron, ya venían de Tamaulipas, si mal Sí, no de recuerdo. Ciudad Victoria. Y pues en el camino, desgraciadamente, pues un fatídico accidente que deja un saldo de 3 jugadores fallecidos y muchos heridos. Y pues ya con eso, ya qué más decir del partido de vuelta, ¿no? Sí. La final prácticamente estaba sentenciada. Pero con que un equipo todavía disminuido, obligaron a un tercer y definitivo pero partido en el exactamente, Estadio Azteca. Exactamente, era el sentimiento, ¿no? Que Así ya es. en ese momento, bueno, prácticamente todo estaba perdido, pero que obligaron a un partido más y que bueno, pues ya todos conocemos el final, no sin antes reconocer la entrega, el valor Claro. y el amor a la camiseta que los jugadores de aquella época, que Sí. algunos todavía viven Sí, afortunadamente. ahí estaban presentes ahí varios estaban, de ellos. pues le imprimieron a esa final y con ello pusieron su sello característico por años y marcaron a muchas generaciones con esa actitud. Sí, una iniciativa, reitero, un evento que además ha estado arropado por muchos aficionados que espontáneamente se sumaron a este memorial, y ya quedará ahí la placa colocada en las instalaciones del Mundialista Estadio Corregidora, donde aparecen los nombres de todos quienes integraban ese plantel, los nombres también muy destacados encabezados por Luis Alvarado, quienes conformaban el cuerpo técnico, y también los directivos, entre los cuales, bueno, pues se encontraba Rubén Bautista, que nos ha acompañado aquí, el contador, en varias oportunidades, y desde luego nuestro querido y siempre reconocido mentor, el licenciado Antonio Rivera Casas, quien también tuvo la oportunidad de asistir y fue también reconocido en esta circunstancia. Hablar también de quienes se nos han adelantado en el camino de la vida y que contribuyeron de manera notable, y que yo los he colocado simple y llanamente a partir de mi experiencia personal y del contacto en ese periodo y después con prácticamente todos ellos. Don Abraham González, que era el benefactor principal del equipo, por supuesto el ingeniero Juan Manuel Fernández, ambos ya se nos adelantaron en el camino de la vida, el ingeniero Daniel Origel, que también aportaba cantidades significativas para la manutención del equipo, y desde luego también nuestro fallecido colega Pedro Gómez, Andrés Esteves Nieto, quien también era un auténtico gallo blanco por los 4 costados, no solamente con una, digamos, proclividad y una preferencia, una afición por el equipo, sino una pasión y un arrebato por los colores de los Gallos Blancos, y más que en ese periodo pertenecían a la Universidad Autónoma de Querétaro. A todos ellos, bueno, nuestro reconocimiento, fueron nombrados, fueron mencionados, y ya quedará allí para la posteridad esa placa conmemorativa, ese memorial. Y reitero, me ha parecido una decisión, una iniciativa muy atinada por quienes ahora dirigen el fútbol profesional en Querétaro. Hacemos una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. NASCAR México Series llega a Puebla con el Gran Premio La Poblana 75. No te pierdas de este gran evento el próximo 17 de mayo. Consigue tus boletos en thtickets.mx. Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre la carrera. Una experiencia única. Esto es NASCAR México Series. Como parte de la política de expansión de carácter internacional por parte de la NFL, se ha dado a conocer los partidos que, más allá del territorio estadounidense, habrán de disputarse a lo largo de la campaña 2026-2027 de la mejor liga de fútbol americano del orbe. Entre las ciudades favorecidas con esta clase de encuentros se localiza la Ciudad de México, ya que, como se sabe, en nuestro país existen millones de fanáticos al deporte de las tacleadas.
será el 22 de noviembre de este mismo 2026 en las instalaciones del Estadio Azteca, cuando se lleve a cabo el cotejo entre los populosos 49 de San Francisco y los Vikingos de Minnesota. Desde luego, el encuentro tiene carácter de oficial y contará para las aspiraciones de quien buscan contar con un puesto en la postemporada de la NFL. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues les damos la actualización del marcador. Aquí empezó a gritar y a brincar y a saltar. Quién sabe a quién estaba alentando Pedro Gómez, pero el Guadalajara se ha colocado adelante en el tanteador. Un solo gol para el Cruz Azul, 2 tantos para las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y dice Pedro Gómez, y eso que le quitaron a la mitad del plantel titular y los tiene allá encerrados en el centro de alto rendimiento Javier el Vasco Aguirre. Bueno, pues por lo pronto, al comienzo de la segunda mitad del encuentro, Chivas está adelante en el marcador, 2-1. Bien dicho esto, vamos a invitarles a interactuar de manera mucho más intensa con todos nosotros. Vamos a la pregunta encuesta de esta noche, que es relativamente simple, elegida por la realizadora de este programa. Chivas eliminará a Cruz Azul en la semifinal, en una de las 2 semifinales de la liguilla del balompié mexicano. Díganos sí o no lo va a eliminar. 720-214-2537. Si nos acompaña a través de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Bueno, Pedro Gómez, está puesta pues la entrada al programa. Tú ya habías intentado atisbar esta circunstancia. Estamos ya en la fase de semifinales de la liguilla del fútbol mexicano. Pedro Gómez. Y se empiezan a poner mejor las cosas, ¿eh? Sí. Digo, desgraciadamente no tenemos este nivel de fútbol en México durante toda la temporada. Correcto, sí. Bien, pero te refieres sobre todo, me imagino, a la intensidad con la que se juegan los partidos, ¿no? Sí, claro, digo, por lo menos ahora sí ya están entretenidos los partidos. Sí, Digo, durante correcto. tienes Sí. la cantidad de jornadas que quieras en todo el torneo como para dormirte. Sí. Y ya en las instancias de liguilla es cuando los juegos ya se ponen más interesantes y cuando ya los jugadores empiezan a sacar su otro yo, ¿no? Algunos, no todos, Sí. pero la mayoría sí ya empiezan a... Oye, y algunos otros técnicos también destacar. sacan su otro yo, ¿no? Como el señor Jardine. Le marcaron 4 penales. 4 penales le marcaron y dice que todavía le quedaron a deber 2 más. No, señor Jardine, si quiere le llevamos ya el trofeo de campeón. Acaba de empatar el Cruz Azul, 2 para los Cementeros, 2 para el Guadalajara. Pedro Gómez. Oye, sí, increíble lo que declara Jardine, que por lo menos le tuvieron que haber marcado otros 2. 2 más a favor. Pues yo no sé a quién le habló por teléfono, con quién se puso de acuerdo antes Sí. del partido, pero pues ya como para andar diciendo que por lo menos me tuvieron que haber marcado 2 más, Sí. eso ya está... A lo mejor abonó una cantidad y le quedaron a deber de esa cantidad 2 penales más. Es mera especulación. No sé, todo está muy caliente. Bueno, pues así está la circunstancia, pero ya llegamos a las semifinales, Pedro Gómez. Sí, no, a ver, el tema con esto es que Chivas efectivamente tiene un plantel limitado en cuanto a titulares. Sí. Su banca no es muy amplia. No así el equipo de Cruz Azul, que cuenta prácticamente con plantel completo, incluidos titulares y banca. Y sin embargo, Chivas ya demostró desde el partido pasado que eliminó a Tigres. Con Tigres, correcto, sí. Que en situaciones complicadas pueden los jóvenes que ahorita están sustituyendo a los titulares, bueno, Sí. pues dar el extra y hacer un poco más. Tal vez el tema, y esto analizando yo un poquito más a fondo, el tema de la experiencia, sí, ahí Cruz Azul cuente con un poco de más ventaja en ese sentido. Sí. Sin embargo, los jóvenes de Chivas están haciendo un gran trabajo de ímpetu, Sí. de empuje, de garra, y bueno, pues ahorita el técnico debe estar impulsándolos y motivándolos, debe estar haciendo un trabajo de gran motivador adentro del vestidor, Sí. después de haber sacado en el pasado a Tigres. Sí, O sea, después de haber porque eliminado estaban a en Tigres. desventaja de 2 goles. Sí, o sea, a ver, 3-1. Sí, que muchos pensamos que esa ronda estaba prácticamente decidida. En el Volcán, Sí. dices, híjole, ¿no? Sí. Y el Volcán, todos sabemos, el Estadio de Tigres es Lo que pesa. complicadísimo lo que Y pesa, sobre ¿no? todo hablando del elemento que acabas de expresar, la experiencia de un plantel
contrastada con el otro. Sí, Tigres es muy canchero, sabe manejar los tiempos, sabe manejar un partido, sabe meter la pierna también, sabe guardar el balón. Pero vamos, o sea, los jóvenes de Chivas hicieron un trabajo extraordinario. Sandoval. Sí, Sandoval. El anotador de los 2 goles. Sí, claro, de los 2 goles. Bueno, la sorpresa, ¿no? De todo el mundo, que este Sandoval, ¿de dónde salió? Pues de la quién banca, sabe, era porque trae de la el número, sub-20. el número 200 y tantos, no sé Sí, qué número trae. Pero él estaba jugando en la sub-20. Sí. Y de ahí lo sacaron, le dijeron, a ver, chavo, vente para acá, vamos, para que te pruebes y le des todo, porque pues no hay de otra, ¿verdad? Sí. Echaron mano de eso. Correcto, sí. Hay un tema con el técnico de Chivas que sí me llama la atención y no Gabriel es casualidad. Milito. Gabriel Milito, que él fue encargado de las fuerzas básicas de la Federación Mexicana de Fútbol, si mal no recuerdo, por ahí estuvo trabajando en algún tiempo en esa instancia, asesorando. Ahora, ese trabajo ahora lo está poniendo en práctica aquí en Chivas, sabiendo manejar a los jóvenes y detectando los talentos que le pueden hacer falta más adelante. Yo creo que hay el mérito del técnico de ir previendo con lo que iba a suceder en la liguilla, e ir preparando mentalmente un stock de jugadores que posiblemente de la sub-20 pudieran pasar al primer equipo. Eso es un trabajo de preparación que habla muy bien del técnico, pero sobre todo de proyección. Correcto, de la programación de toda la temporada. ¿Y cuántas veces, mi querido Martínez, hemos hablado aquí de la programación, de la planeación, de la ruta crítica? Bueno, vamos a tener que hablar, te iba a decir, no me obligues a hablar esto, pero hay algunos que lo programan todo con un software. Se van a la inteligencia artificial, se van a ChatGPT y también a la internet. Y en el caso de Querétaro, ya lo platicaremos un poco más adelante, ya han convocado a 2 jugadores africanos. ¿De dónde los sacaron? De la internet. ¿Quién los convocó? Pues el genio ese que tienen como director deportivo, que nos llenó con casi 15 jugadores el torneo anterior, de los cuales, créanmelo, la gran mayoría, ya hablo de 13 o 14 de ellos, no sirven, como decimos coloquialmente en el barrio, para maldita la cosa. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. NASCAR México Series llega a Puebla con el Gran Premio La Poblana 75. No te pierdas de este gran evento el próximo 17 de mayo. Consigue tus boletos en thtickets.mx. Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre la carrera. Una experiencia única. Esto es NASCAR México Series. Una cita esperada por todos los aficionados a la llamada pelota caliente es la que se ha producido en esta oportunidad, en donde de nueva cuenta el Salón de la Fama del Béisbol en México abre sus puertas para el ingreso de una nueva generación. Entre los favoritos para conseguir una plaza en el recinto de los inmortales se encontraba el sonorense Erubiel Durazo, quien cumpliera con una destacada trayectoria no solo en México, sino también en las ligas mayores. De hecho, Erubiel Durazo ha sido el pelotero más votado en esta generación del 2026 y llega al Salón de la Fama con todos los merecimientos que el caso exige y merece. Erubiel Durazo se coronó como campeón de las Grandes Ligas con la 9ª de Arizona y completó un ciclo muy importante en el béisbol de la Unión Americana, así como en nuestro país. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues les damos la actualización. Se mantiene después del minuto 60 el empate. 2 para Cruz Azul, 2 para Chivas en la primera de las 2 semifinales en la liguilla del balompié mexicano. Pues vamos a ver si se han movido los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. Chivas podrá eliminar con un plantel plagado de suplentes y de jovencitos a la máquina cementera de Cruz Azul. El 63% dicen que sí, el 37% dicen que no. Bueno, pues por ahora estarían sacando la ventaja, porque si terminan empatados, créanmelo, no es un marcador negativo para el Guadalajara, que seguramente intentaría resolver el próximo sábado esta semifinal allá en el estadio que construyó Jorge Vergara. Continúe comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si nos acompaña por las redes sociales, por esa vía, háganos saber su opinión. A ver, Pedro Gómez, entonces, ya hablamos,
aunque sea ligeramente, del partido que ahora mismo se disputa entre Guadalajara y Cruz Azul, pero en la otra semifinal, Pumas, que viene de eliminar al América, y Pachuca, que dio cuenta del bicampeón del fútbol mexicano, son los protagonistas de esa otra ronda semifinal. Pedro Gómez. Fíjate que ahí tengo otra perspectiva. A ver. El tema de Pumas y Pachuca, Sí. Antes, el de Pumas y América, Ok. en la pasada. Sí. En los yo- cuartos de final. Yo creo que ahí ganó el que cometió menos errores. No, pero a ver, Pedro Gómez, no. Yo creo que ya te estás equivocando tú. Tú eres el técnico y te llamas Efraín Juárez. Vas al Estadio Azteca y tienes al América de rodillas 3-0. Pero bueno, te confiaste, te relajaste y te empataron a 3 goles. Bueno, dices, como quiera que sea, no perdimos. Vas a Ciudad Universitaria, tienes otra vez al América derrotado, entregado de rodillas, 3-0 y otra vez te repiten la medicina. Que me perdone el señor Efraín Juárez, campeón en Colombia, que ha trabajado en varios países como director técnico, pero permitir que eso te suceda en 2 partidos consecutivos contra el mismo equipo, sí, los jugadores tienen una enorme responsabilidad, pero el cuerpo técnico, oigan señores, este es un partido serio y si al minuto 20 ya vamos ganando 3-0, pues vamos a hacer el cuarto, el quinto y el sexto, que además tuvieron las posibilidades. Es francamente increíble que te sucedan esas cosas en 2 partidos consecutivos contra el mismo equipo en fase de liguilla. Pedro Gómez. No te enojes, pero me estás dando la razón. A ver, ¿por qué? A ver, los 2 partidos fueron por la misma cantidad de goles. Sí, imagínate, 6 goles. Bueno, ahora, Pumas adoleció la segunda parte del partido en los dos, en los dos encuentros. No, y en CU solamente porque los americanistas fallaron el penal. ¿Qué quiere decir? Pudieron que perder el partido se y quedar desfondaron, eliminados. Se desfondaron. O sea, Pumas nada más trae piernas para el primer tiempo, no así para el segundo. Ok. O sea, Baja la intensidad entonces sí, del claro. equipo universitario. A ver, fue muy evidente. Ok. Fue muy evidente. Que fue cuando el América se les fue encima y fue cuando lograron la igualada. En los dos partidos. ¿Qué quiere decir esto? Pumas se equivoca la estrategia. Le meten 6 goles en los 2 partidos. Y al América también le meten 6 goles en 2 partidos. Las 2 sagas, las dos defensas absolutamente frágiles. Exacto, ese es el error de los dos. ¿Qué es el tema? Bueno, ¿cuál fue el tema aquí? Que bueno, alguna ventaja debía tener el que terminó más arriba de la tabla y entonces con ese criterio pasa a la siguiente ronda Pumas. Ajá. Pero realmente pasaron pues porque tuvieron mejor posición en la tabla. Sí. Pero a ver, también... Sí, los americanistas ahora se defienden. No, nosotros no perdimos. El criterio del desempate nos eliminó, pero ninguno de los 2 partidos perdimos, sostienen los americanistas. América perdió desde que empezó la temporada. No jugaron a nada. Oye, ¿y los brasileños que trajo Jardine? No jugaron a nada. A ver, América perdió desde que empezó la temporada. Okay. No jugaron a nada. Y Pumas, y aquí lo dijimos, empezaron con problemitas, no sé qué. Pero a partir de la mitad del torneo hacia adelante, empezaron para adelante. Y terminaron como líderes generales. Y terminaron como líderes generales, pero ese empuje les dio la debilidad al final, porque bueno, ahora ya se ahogan en el segundo tiempo. Okay. Eso quiere decir que la preparación física... Okay. ¿Hay una deficiencia allí? Está tomando... ¿Hay un déficit? Exactamente, está importando ahorita e inclinando la balanza para cualquiera de los 2 lados. Sí, porque además fuera del gigante atacante de Pumas, Memo Martínez, no le convocaron a nadie más a la selección nacional. Es correcto. Ahora, eso fue en el escenario del América, que digamos hasta ahorita es lo más parejo que ha tenido Pumas. Pachuca es otra cosa, ¿eh? Pachuca está jugando muy sólido. Pachuca no se te avienta, ni te agobia, Pachuca retiene el balón. Y no tuvo convocados por parte de Javier Aguirre. Además juega feo, pero juega a la segura. Retiene el balón. Que no te escuche Chucho Martínez porque te va a venir a reprochar. Tienen fondo físico. Ajá.
completo, Sí. los dos tiempos los juegan igual, y vacunaron al Toluca. Sí. ¿Cómo? Nada más con tres goles. Sí, 3 goles. 1 en la Bombonera y 2 en el Nuevo Tuvieron Hidalgo. 3 Pachuca y Ujú. los 3 los metieron. Ujú. Y eso les bastó y cerraron atrás el carro. Resultado, a ver, en esta yo creo que ya no se salva Pumas, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues ahí está el presagio de Pedro Gómez. Dice el güerejo que ojalá la boca se te haga chicharrón. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. NASCAR México Series llega a Puebla con el Gran Premio La Poblana 75. No te pierdas de este gran evento el próximo 17 de mayo. Consigue tus boletos en thtickets.mx. Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre la carrera. Una experiencia única. Esto es NASCAR México Series. Con una formación competitiva muy importante desde hace ya una cantidad de varios años atrás, los deportistas universitarios, estudiantes de la Facultad de Ingeniería, así como de la Facultad de Informática, han sido convocados a integrarse al equipo nacional de balonmano. Pascual Maya, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, Juan Maya, además de Carlos Maya, estudiantes de la Facultad de Informática, forman parte del representativo nacional de la especialidad. En estas circunstancias, los 3 atletas queretanos han contado con la posibilidad de representar al balonmano de nuestro país en diversas competencias de orden internacional, donde han dado muestra de talento y entrega por el conjunto tricolor. Ya el año anterior, las autoridades de la máxima casa de estudios de la entidad queretana extendieron un amplio reconocimiento a estos deportistas por el hecho de colocar muy en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues continúa el partido empatado, 2 goles entre Cruz Azul y Guadalajara. Se juega un poco más allá del minuto 70 de tiempo corrido. El marcador continúa, les reitero, empatado a 2 goles. Vamos a ver si se movieron los porcentajes de la pregunta encuesta. Chivas eliminará a Cruz Azul y ya me corrigió nuestro productor, el ingeniero Alan Ávila. El sábado sí se juega en Guadalajara, pero no en el estadio que construyó Jorge Vergara, sino en el Estadio Jalisco, porque ya este día tuvieron que entregar el inmueble que edificó Jorge Vergara a las autoridades de FIFA de cara a la cita mundialista. Bueno, el 52% opinan que sí, que las Chivas van a eliminar a Cruz Azul, el 48% dicen que no. Bueno, pues estaremos pendientes de ello, 720-214-2537 para que se comunique con nosotros, si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Vamos a presentarles ahora la colaboración de nuestro buen amigo, el periodista de origen argentino, Marcelo Asaf, quien acudió allá en la capital del país, a las instalaciones del Campo Marte, a un evento de corte internacional y que tiene que ver con una disciplina en donde México tiene una riquísima historia, el salto ecuestre. Y por supuesto, los más longevos como Pedro Gómez se estarán acordando del capitán, porque en ese momento era capitán, después llegó hasta ser general, el señor Mariles, que conquistara la medalla de oro. Imaginen ustedes, Pedro Gómez quiso hacer la crónica de ese gran logro deportivo, Londres 1948, pero el calendario no se lo permitió. Bueno, ocurre que entonces México tiene una larga tradición en esta disciplina y vino una cita de la gira mundial de este deporte, el salto ecuestre, a la Ciudad de México. Este es el reporte que nos comparte nuestro buen amigo, el periodista de origen argentino, Marcelo Asaf. Hola, ¿qué tal amigos de Bla 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 Deportivo? Qué gusto saludarlos. Ed Martínez Silva, junto a todo tu notable equipo de producción. Bueno, estamos muy contentos de haber presenciado el Longines Global Champions Tour por 9ª ocasión. Ya desde el año 2016 que asistimos cada año en Campo Marte, sobre Avenida Reforma, y disfrutando del aroma a pastito que transmite una sensación muy placentera y nos transporta hacia otro estado, pese a que a unos metros tenemos la Avenida Reforma
con toda la urbanización que la caracteriza. Estuvieron 153 jinetes y amazonas de 26 países junto a un total de 237 caballos. 4 días de competencia, muchos destacados, porque hay varias pruebas a lo largo de cada día. Eduardo Pereira, que ya ha venido a México varias veces, conquistó el trofeo Banorte, correspondiente a la categoría CSI 5, en la segunda prueba del día 2, y además, bueno, anteriormente había obtenido el trofeo Tracción. Pereira, bueno, como te decía, es de los que siempre viene a México y destaca. El podio en el concurso por el trofeo Banorte lo completaron el mexicano Eugenio Garza, con su caballo Contago, y la amazona canadiense Erin Ballard. Además, bueno, el mexicano Patricio Pasquel, que terminó cuarto. De los 23 participantes en el concurso del trofeo Banorte, hubo 11 mexicanos, entre ellos Ana Sofía Legorreta, quien en el primer día de actividad quedó segunda en el trofeo Tracción detrás de Eduardo Pereira. Además, decir que el Longines Global Champions Tour es una creación del jinete olímpico neerlandés Jan Tops, que él, bueno, siempre viene a la conferencia de prensa de presentación. El día sábado fue muy especial, porque Eugenio Garza Pérez, el mexicano, se adjudicó la prueba de 1,5 metros, que fue muy destacado por lo siguiente. Sucede que los jinetes y amazonas, al ir haciendo los saltos, no tienen que tocar las vallas, ¿verdad? Porque al hacerlo sufren una penalización. Entonces, si no tocan ninguna, se quedan en 0. 0 puntos es algo muy bueno aquí. Y pasan a un desempate. El sábado habitualmente pasan muchos jinetes de todo el mundo al desempate. Entonces es nivel sobre nivel, lo mejor de lo mejor. Y a esa instancia decisiva accedió Eugenio Garza, con un tiempo de 36 segundos y 55 centésimas en lo que fue el jump-off final. Segundo, Cian O'Connor, otro destacado proveniente de Irlanda. Tercero, un habitué del Longines, el francés Simon Delestre. Y bueno, nos puso a temblar un italiano que fue muy destacado y que quedó en cuarto lugar, Pier Giorgio Bucci. Lo que pasa es que él salió después de Eugenio Garza y también hizo 0 puntos, no solo en su rutina, sino también en el desempate, donde varios hacían 0 puntos. ¿Y cómo se desempataba? Bueno, al no tener errores, los mejores jinetes, era por tiempo, el que lo hacía en menor tiempo. Entonces, por eso lo de Eugenio Garza fue muy meritorio y nos puso a aullar a todos. Y Pier Giorgio Bucci llegó un segundo más tarde y estuvo muy cerca de arruinarnos la fiesta, ¿no? Sin embargo, él logró adjudicarse el día domingo el Gran Premio de México. Y bueno, fue también de los protagonistas a lo largo del fin de semana. Segunda quedó Catherine Eckermann, tercero otra vez Simon Delestre, el francés, y aquí participó Eugenio Garza, que venía muy bien con su caballo Contago, pero desgraciadamente en el último salto una de las patitas de su caballo tocó o derribó una de las vallas y bueno, sufrió esa penalización que es de 4 puntos y lo dejó en el 7º lugar, como decíamos. En la prueba de 1.45, el italiano Emanuele Gaudiano fue un destacado, ganó de hecho. Segundo, Arturo Parada. Tercero, Nils Bruynzels de Bélgica. También estuvo el día domingo el Premio Internacional Palacio de Hierro con la prueba de 1.60, donde aquí ganó la mexicana Camila Zambena, seguido también de un mexicano, Daniel Riján. Y se repartieron premios por $514.628, una cosa de locos, ¿verdad? Bueno, además decir que Nicolás Pizarro, que estuvo en la conferencia,
fue un animador permanente, él siempre representando a México, es como la insignia de los jinetes mexicanos, además de Arturo Parada, de Patricio Pasquel, y se produjo el retiro de Al Capone, un caballo que compitió 20 años, qué gran mérito para él, con la despedida que tuvo guiado por Andrés Azcárraga el día domingo. Agradeciéndote por poder cubrir para Bla 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 Deportivo el Longines Global Champions Tour y decir que las imágenes, las fotitos, los videos son obra de Marcelo Asaf Jr. y como de costumbre nos encanta poder colaborar contigo. Un abrazo grande y hasta dentro de muy pronto. Bueno, pues allí está la colaboración de nuestro buen amigo Marcelo Asaf en esta cita del Longines Championships Tour, la gira mundial del salto ecuestre, patrocinado o auspiciada por esta prestigiada marca de relojes y muchos otros productos absolutamente costosos. Bueno, nosotros hacemos una pausa y regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. NASCAR México Series llega a Puebla con el Gran Premio La Poblana 75. No te pierdas de este gran evento el próximo 17 de mayo. Consigue tus boletos en thtickets.mx. Síguenos en redes sociales para conocer más información sobre la carrera. Una experiencia única. Esto es NASCAR México Series. Una dolorosa derrota ante el archirrival ha provocado una auténtica crisis en la llamada Casa Blanca del Real Madrid, pues permitir la coronación del Barcelona con una victoria inobjetable no es el mejor escenario para los madridistas. En ese contexto, Florentino Pérez ha salido al paso de los acontecimientos y una muy cuestionable comparecencia ha convocado a elecciones para determinar quién deberá seguir al frente de los merengues. Además de criticar a tirios y troyanos, señalando con nombre y apellido a reporteros y periodistas que no son sus incondicionales, Florentino Pérez señaló que no va a dimitir de la presidencia del Real Madrid. Habrá que señalar que Florentino Pérez, ya más cerca de los 80 años de edad, ha presidido al club español durante los 25 años más recientes, sin que hasta ahora haya conocido a ningún opositor que haga peligrar su mandato. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Se mantiene la igualada, 2 para los Cementeros de Cruz Azul, 2 para el Guadalajara y se juega un poco más allá del minuto 80 de tiempo corrido, partido que se disputa en el Estadio Azteca, que después de este cotejo deberá ser entregado a las autoridades de FIFA ya para preparar la cita mundialista del 2026. Y la pregunta encuesta ya se puso igual que el marcador. Ahí se me hace que ya hay una mano caliente que está manipulando esa circunstancia. Chivas eliminará a Cruz Azul. El 50% dicen que sí, el 50% dicen que no. Bueno, continúe comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si nos acompaña a través de las redes sociales, por esa vía, háganos saber su opinión. A ver, Pedro Gómez, veíamos y escuchábamos allí con atención la nota que nos ha precedido y que habla de Florentino Pérez. Otra temporada en que el Real Madrid no consigue ningún resultado trascendente, ningún trofeo significativo, y entonces hay crisis. ¿Y cómo va a paliar la crisis? El presidente del Real Madrid compareció ante una reunión de socios donde había también reporteros, criticó a los socios, criticó con nombre y apellido a los reporteros, los identificó como enemigos del Real Madrid y dijo: y aunque ustedes no lo crean, señores, no voy a renunciar, no voy a dimitir, y a partir de este día emito la convocatoria, publico la convocatoria para elecciones, para un nuevo periodo de la dirigencia del Real Madrid. Y dice Florentino Pérez, y claro que me voy a presentar para una reelección más. Pedro Gómez, cualquier parecido con Porfirio Díaz, créanmelo, que es apenas mera circunstancia.
Pedro Gómez. Pensé que estabas hablando del Mazatlán. Ándale. O del Puebla. O del Irapuato, que ya va a desaparecer otra vez. Sí. Sí. No, bueno, increíble. De verdad, sí, leía apenas también Las declaraciones de Florentino. Sí, las notas informativas de nuestros compañeros allá en el viejo continente. En Madrid. Y la verdad es que, qué bárbaro, don Florentino. Hay un tema que, a ver, no estamos exentos nadie. Todos nacemos, crecemos, nos reproducimos algunos, luego morimos. Y en el paso de todo este andar, pues hay tiempo, ¿no? Sí. Y a todos nos puede alcanzar un tema que se llama demencia senil. Anda, pues, ahora sí. Digo, Sigue, ver, Pedro Gómez. A ver, nos puede alcanzar, nadie estamos exentos. ¿no? Casi 80 años de edad, Florentino Pérez. Sí, claro. Y mira, ¿No tendrá algunos nietecitos que cuidar? Sí, claro, y pocas son las personas que alcanzan esa edad, Ajá. que conservan facultades y conservan... Pero nada que ver con el señor Donald Trump, ¿verdad? Claridad. No, claro, digo, a Y ver... ya también está... Que es avanzado y también cerca tiene de sus esa década. añitos y por ahí, ¿no? Bueno, la verdad es que esas declaraciones para una persona que encabeza una de las instituciones deportivas más importantes del mundo. Y más valiosas, hablando del el valor financiero en casa de bolsa y monetario de un club deportivo. No le va a pasar absolutamente nada al Real Madrid si Florentino Pérez se va. Ajá. Tampoco le va a pasar si Florentino Pérez se queda. Finalmente la institución del Real Madrid, y no soy madrilista, es más grande sí, por supuesto, que sí, las por personas supuesto. que pretendan cononduirlo, manejarlo, administrarlo, en fin, ¿no? Sí. Esto seguramente se arreglará o se va a dirimir en tanto cuanto los socios tomen algún tipo de decisión y de acuerdo a su ley orgánica, porque debe haber una ley orgánica interna, el estatuto, claro. pues digan, vamos a convocar a otra elección de presidente y ya al señor, pues ya vamos a liquidarlo, a darle su lana y agradecerle por todos los trofeos que se han ganado en su periodo. Claro, porque también ha hecho cosas buenas en el Real Madrid. Sí, oye, en 25 años que tiene como dirigente, como presidente del Real Madrid, en las 3 reelecciones más recientes, no ha tenido rival enfrente. Le pasó como a López Portillo, era el único candidato a la presidencia de la República, ni modo que ganara otro. Bueno, pues así le ha sucedido a Florentino Pérez en las 3 últimas reelecciones, o las más recientes, debo decir, no ha tenido antagonista enfrente, pero ahora sí, ya salió otro empresario que desea ser el nuevo presidente del Real Madrid. Y seguramente así va a ser porque también, a ver, don Florentino Pérez ya es grande, seguramente también tendrá sus achaques y habrá un momento en que ya necesite descansar por instrucción médica o por salud mental. Definitivamente Pedro Gómez lo quiere retirar, ya lo acusó de demencia senil, ya lo mandó al médico. No, Pedro Gómez, estás demasiado extremo esta noche, ¿eh? No, pues es real, pues es el camino de la vida, nadie estamos exentos a la vejez. Digo, a ver, yo de veras admiro al señor Florentino que teniendo esa edad todavía tenga la energía para desear continuar dirigiendo al Real Madrid. Claro, pero por supuesto es admirable, ¿no? Sí. Pero pues también uno debe reconocer cuando las facultades ya no le alcanzan y cuando pues ya es momento de dejar el espacio a otros. A ver, nosotros mismos, que somos cronistas deportivos, en algún momento va a llegar el relevo generacional. Por supuesto. Y nosotros nos vamos a dedicar a lo mejor a escribir libros o a dar clases. O a cuidar nietos. O a cuidar nietos, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos vamos a una pausa porque Pedro Gómez, si continúa en esa línea argumentativa, pronto nos va a retirar y a lo mejor mañana ya tampoco estamos aquí. Una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. NASCAR México Series llega a Puebla con el gran premio La Poblana 75. No te pierdas de este gran evento el próximo 17 de mayo. Consigue tus boletos en thtickets.mx. Síguenos en las redes sociales para conocer más información sobre la carrera. Una experiencia única. Esto es NASCAR México Series. Mientras algunos padecen lesiones y otros más serios descalabros en las competencias para profesionales, el número del mundillo tenístico se consolida en esta posición sin antagonista que le genere ninguna clase de incertidumbre.
Yannick Sinner ya alcanzó la instancia de los cuartos de final en el torneo abierto de Roma, donde no solo es el favorito sentimental de todos los fanáticos italianos, sino que además no parece contar con algún adversario de cuidado. Después de superar en 2 sets consecutivos a su antagonista de turno en la fase de octavos de final, el tenista local se alista para chocar con Rublev el próximo jueves en el Foro Itálico. Con esta victoria en la capital italiana, Yannick Sinner ha empatado el récord de victorias consecutivas en torneos llamados Master 1000 con un total de 31 triunfos, mismo que podrá superar este jueves en la ronda de los cuartos de final del torneo abierto de Roma. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Se mantiene el empate, 2 para Cruz Azul, 2 para Chivas, y nos aproximamos ya a la conclusión del tiempo reglamentario. Estaremos pendientes de ello. Bueno, pues vamos a ver cómo cerró la pregunta encuesta de esta noche. Las Chivas Rayadas del Guadalajara podrán eliminar en la semifinal a los Cementeros de Cruz Azul. Bueno, pues parece ser que los Cementeros comenzaron a llamar, convocados por nuestro productor, el ingeniero Alan y Ávila, porque el 46% dicen que sí, que las Chivas van a eliminar al Cruz Azul, pero el 54% dicen que no. Por lo pronto están empatados. Y vendrá el segundo partido el próximo sábado allá en el Mundialista Estadio Jalisco de la capital del estado del mismo nombre, allá en la ciudad de Guadalajara. Gracias a todas las personas que se comunicaron para participar en la pregunta encuesta de esta noche. Vamos a corresponder a sus saludos. Armando Puyol se comunicó, muchas gracias. Alexa Corona también entró en contacto, muchas gracias. Juan Manuel Valero, mi querido Juan, un saludo y gracias por estar pendiente del programa. Edgar Ponce también nos deja saludos, gracias. Adolfo Robles igualmente se comunicó con nosotros. Lucio Gómez también nos deja saludos. Metal Breaker también se comunicaron nuestros amigos. Y Gustavo Montoya también se ha comunicado con nosotros. Muchas gracias, muy amables por haber estado pendientes del programa. Y no podemos, despedir la emisión de esta noche sin hacer un comentario a propósito de esos personajes que se van haciendo longevos en el deporte profesional. Y este es el caso particular del entrenador en jefe de los Guerreros de Golden State, el señor Steve Kerr, a quien Pedro Gómez admiraba cuando lanzaba desde la zona de los 3 puntos, portando la camiseta de los Toros de Chicago y quitándole muy poquito el balón a Michael Jordan para coronarse en distintas oportunidades como campeones de la NBA. Bueno, pues la noticia es que Steve Kerr, a pesar de tener ya prácticamente más de una década como entrenador en jefe de los Guerreros de Golden State, ha sido renovado 2 años más. Hay quienes sostienen que esa dinastía de los Guerreros de Golden State, que consiguieron hasta 4 títulos de campeones de la NBA y 5 finales consecutivas, ha llegado ya a su término. Ahí está con Draymond Green, con Stephen Curry, 2 de los fundadores de esa dinastía. Algunos otros como Klay Thompson ya emigraron, algunos otros como Kevin Durant están ya también en otros equipos, pero Steve Kerr acaba de ser renovado por la directiva del equipo californiano por 2 temporadas más. Pedro Gómez. Yo creo que más que el tema de la renovación para que pueda hacer algo con el equipo, es como un premio para él, eso es como un reconocimiento a la institución para un gran entrenador que fue también un gran jugador, y que yo creo que ahora le toca planear la reconstrucción y el siguiente equipo. Yo creo que Steve Kerr en este momento se debe sentir muy halagado por ese reconocimiento que le está haciendo la institución al renovarlo 2 años más, pero con la consigna seguramente de sentar las bases de otra dinastía que vuelva a conseguir cosas importantes para los Guerreros de Golden State. Yo estoy prácticamente seguro que él ya no le va a tocar, porque en 2 años es muy difícil que des
tan buenos resultados como lo hizo con Sí. lo que él mismo formó. Sí, sí, sí. Pero yo creo que sí va a sentar las bases para lo que venga y también él mismo yo creo que debe estar pensando en su sucesor. Digo, se da mucho en los equipos de baloncesto de la Correcto. NBA. Ir preparando Ir a quien pre- te va a sustituir. Y no solamente a los jugadores, es correcto, sino también a los entrenadores. Siento que el tema de Steve Sí. Kerr va por ahí. Muy meritorio lo que ha conseguido Steve Kerr, porque de este tema casi nunca, él mismo casi nunca se refiere, pero superó un cáncer muy agresivo, pudo regresar a dirigir a los guerreros de Golden State y me hace recordar por el argumento que sostiene muy sólidamente Pedro Gómez del proceso de reconstrucción, algo semejante a lo que sucedió con Greg Popovich, con las Espuelas de San Antonio, cuando consiguió varios títulos de la NBA, estando entre otras grandes figuras el argentino Emanuel Ginóbili, Parker también el francés, y por supuesto las Torres Gemelas. Bueno, esa dinastía cubrió un periodo muy completo y Greg Popovich, también aquejado por problemas de salud, tuvo que retirarse temporalmente y regresó para hacer la contratación que hoy tiene a las puertas del título de la Conferencia del Oeste a las Espuelas de San Antonio, pues nada más y nada menos que el gigante francés Víctor Wembanyama. Probablemente, Pedro Gómez, compartiendo tu argumento, en algo muy semejante estén pensando en San Francisco con el señor Steve Kerr. Sí, claro, y Wembanyama, efectivamente, como lo acabas de comentar, se ha convertido en la sensación Sí, en es este el momento ancla, en la liga. es el ancla de las Espuelas. Y en el ancla de las Espuelas de San Antonio, pero ha estado dando mucho de qué hablar en la liga. Y acuérdate que el que lo formó, el que lo hizo debutar, el que lo eligió para venir a la NBA fue Greg Popovich, que ya está propiamente retirado de la dirección técnica del equipo tejano. Correcto, y eso todavía nos da más solidez en los comentarios que aquí mismo hemos explayado, en el sentido de que con una muy buena planeación y una muy buena ruta crítica, puedes llegar a dar estos resultados. No de momento, sino hay que planear para el futuro. Así es. Y hacerlo sólido, sobre todo. Muy bien. Bueno, pues con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Gracias, Pedro Gómez. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Nos vemos, mi querido Ed Martínez. Gracias, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias a Pedro Gómez, pero sobre todo gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.